nuevamente, pero profundizándolas un poquito más. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Identificar los niveles tróficos en las cadenas y redes alimenticias y establecer la función en cada uno de los ecosistemas. Eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, entonces, iniciamos la guía con unas instrucciones. Ustedes saben que esas instrucciones ya se las expliqué en la clase anterior. Deben leer cuidadosamente, analizar la información. Iniciamos entonces con los niveles tróficos en este cuadro. Bueno, entonces, los niveles tróficos, ¿qué son? Son los grupos en los cuales se organizan los seres vivos de acuerdo a su alimentación, o sea, de acuerdo a lo que se alimenta, y se divide en 4 grupos. Esos 4 grupos, cada uno de ellos corresponde al tipo de alimentación en la cual ellos se encuentran. Entonces, en el primer grupo encontramos a los productores. ¿Quiénes son los productores? Los que fabrican su alimento. Encontramos a quienes, a todas las plantas. Recuerden que las plantas son los únicos seres vivos que pueden fabricar su alimento a partir de la luz del sol. O sea, que ellas solitas lo hacen. En el segundo grupo encontramos a los consumidores. Esos consumidores se alimentan de otros, o sea que los deben buscar. No lo tienen en su ambiente, sino que deben buscarlo a otro lugar. Encontramos 3 subgrupos, que son los primarios, los consumidores primarios, que son los que se alimentan de plantas, o sea que son los herbívoros, se alimentan de plantas. Luego viene el grupo de los secundarios, que son los carnívoros, se alimentan de otros animales, de otros seres. Y están los consumidores terciarios, que son otros carnívoros de mayor tamaño, y también encontramos a los omnívoros, que comen plantas y comen carne. Nosotros somos omnívoros. Sí, señor, nosotros somos omnívoros. Bueno, en el tercer grupo están los carroñeros y detritívoros. Estos ya se alimentan yo no como vegetales. Bueno, los carroñeros y los detritívoros se alimentan de material muerto, o sea, de animales muertos y plantas muertas. A diferencia de los consumidores, estos se lo comen vivos. En cambio, los carroñeros y detritívoros se lo comen ya muertos, en descomposición. Encontramos aquí, o sea, como se comen los cadáveres en las llenas. Yo he visto que cada vez que se muere una cucaracha, vienen las hormigas y se la comen. Exacto, muy bien. Entonces ellos serían animales carroñeros, o sea que se alimentan de animales en descomposición que están muertos. Señor, dime. yo en la televisión vi un animal que se alimenta de hormigas, se les come lo de adentro y lo usa para camuflarse y evitar morir. Muy bien. Bueno, entonces en este grupo encontramos insectos, como me mencionaron algunos, hormigas y otro tipo de insectos pequeños que les gusta alimentarse de animales muertos. Y están algunas aves rapaces que son los halcones, los goleros, las águilas, les gusta alimentarse mucho de animales muertos. muertos. Señor gallinazo, que es el mismo golero. Es parecido, acuérdate que el año pasado lo trabajamos y el gallinazo, a diferencia del golero, él es gris, el plumaje es gris, en cambio el golero tiene el plumaje negro, son diferentes. Pero sí son carroñeros, ambos son carroñeros. Bueno, entonces en el último grupo encontramos a quienes, a los descomponedores, o sea que se alimentan de todo ese material después de descompuesto, se lo comen los hongos y las bacterias, aunque también hay algunos insectos que también son descomponedores que habitan en el suelo. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Gusanos. Muy bien. ¿Algunos tienen alguna pregunta? Sí, dime. El ser humano se encuentra en los consumidores, pero no podemos decir que si está en primario, secundario o terciario. Pero sí. Hay gente que no come de todo, hay gente que solo come carne, se llama carnívoro. Hay otros que comen vegetales, que se les llama vegano o vegetariano. Ajá.
y no puede ser ni primario, secundario, ni terciario. Ah, bueno, eso lo dialogamos más adelante, listo. Bueno, pero Yo está tengo una buena esa pregunta. aclaración. Eso, Dime. eso depende qué es lo que come. Exacto, muy bien. Yo ¿Quién tengo me una iba a... pregunta. Sí, dime, Yo, Profe, tengo una pregunta. Si uno dime. o sea, si uno le echa a un golero que es un carroñero, Ujú. una vez de su misma especie, ¿te lo comerían? Muerto, sí, claro. Ivana iba a hacer una pregunta, dime, Ivana. Profe, Dime. lo que me mostró primero de los animales que, bueno, tenemos que copiar eso en el cuaderno. No, no van a copiar esa información. Recuerden que esa información, el que quiera la En la copia, pero no plataforma. está exacto, no la van a copiar. Esa información siempre se las doy es para que ustedes estudien, lean y puedan responder las actividades. señor, la actividad de la guía usted puso que le hiciéramos en una hoja de blog. Ah, sí, porque no les cabía la información. Bueno, entonces continúo con las cadenas alimenticias. Las cadenas alimenticias es el proceso de transferencia de energía de alimento. Es decir, que es un gráfico, un dibujo que me muestra cómo los animales o los seres vivos se alimentan los unos de los otros. Entonces, ¿qué sucede? Que esa cadena tiene un inicio y un final. En el inicio, ¿quiénes están? Los productores. Siempre la cadena inicia con un productor. Luego del productor, que es la planta, vienen los consumidores, que es el segundo nivel trófico. En esos consumidores podemos encontrar un consumidor primario, un consumidor secundario y puede finalizar con un terciario, ¿cierto? Luego en el otro nivel encontramos a los carroñeros y a los detritívoros. Los carroñeros comen animales muertos, mientras que los detritívoros comen plantas muertas. Están dentro del mismo grupo, ojo, pero hay una diferencia entre ellos. Los carroñeros comen animales muertos, mientras que los detritívoros comen plantas muertas. Hay una diferencia entre ellos dos. Y en el último nivel están los descomponedores, que decíamos que eran las bacterias, hongos, gusanos y otros organismos que habitan en el suelo. Degradan todo ese material muerto y transforman eso en energía. Nuevamente empieza la cadena alimenticia. Cada uno de esos niveles, ojo, ya en la cadena no se llama nivel trófico, ya se llaman eslabones. Cuando ya están dentro de una cadena alimenticia, los niveles tróficos se llaman Cada nivel eslabones. de la cadena se denomina eslabón. Exactamente, o sea que ya no se llaman niveles tróficos, sino eslabones, cuando ya están dentro de una cadena. Listo, hay dos tipos de cadena. Eslabones terrestre y cadena alimenticia. Sí, hay dos tipos, que son las acuáticas y las terrestres. ¿Por qué se dividen en dos tipos? ¿Quién me dice? Porque hay dos tipos de cadenas Porque animales alimenticias. caminan en el agua y otros nadan en... Animales caminan en la tierra y otros nadan. Ajá. Pero eso Esa es la depende. diferencia entre las dos. En la tierra y en el agua. Ajá. Recuerden Recuerden, en medio en donde viven. muy Niños, bien. pero también hay dos animales que caminan en la tierra y nadan. Ok, Son los acuáticos terrestres. sí, pero ellos casi Con las siempre, serpientes. pero ellos casi siempre están en el agua o están en la tierra. O sea, están determinados por el ambiente, por el El medio donde cocodrilo casi viven. siempre está en la tierra. Sí, entonces ya les voy a explicar por qué se dividen. Ojo, recuerden lo que trabajamos de los ecosistemas. ¿En cuántos tipos de ecosistemas se divide? En dos. Ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Ojo, entonces por eso, por el medio en el que viven, por el ecosistema en el que habitan, ellos se dividen, o sea, las cadenas se dividen en dos tipos también. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con unos ejemplos que están aquí de cadenas alimenticias. Empezamos Sabía que carroñero era tiburón. Bueno, ahorita vamos a mirar ese ejemplo, ¿listo? Bueno, entonces... Profe, buenos días, disculpe, soy la mamá de Valeria Costa, no se había conectado porque no teníamos internet. Sí, señora, no se preocupe.
Bueno, aquí Rafael, está. el tiburón huele la sangre y también come, por eso es un carroñero. ¿Cierto, señor? Ok, sí. Bueno, Señor, se nos va a acabar la reunión. sí, señorita. Bueno, entonces seguimos con el ejemplo de la cadena alimenticia terrestre. Entonces, la cadena alimenticia, recuerden que inicia con un productor, una planta se alimenta de animales muertos y también se alimenta de otros peces, o sea que puede estar en dos niveles. Y Se están, alimenta de humanos también. sí, y por último están los descomponedores. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál es la actividad que deben desarrollar? Para poderles explicar lo del jueguito al final. Son 4 puntos. Van a hacer un mapita conceptual, como les mostré en el primer paso, y en ese mapita conceptual usted va a escribir cada uno de los niveles con un ejemplo de cada uno de ellos. En el segundo punto vas a hacer un dibujo de una cadena alimenticia terrestre y una cadena alimenticia acuática. Ojo, debes tener en cuenta en las cadenas que debes hacer las flechas. Las flechas son importantes. ¿Por qué? Porque las flechas me indican quién se está comiendo a quién. Eso es algo importante de las cadenas. En el tercer punto, este punto yo creo que ya Alejandro nos los contestó. ¿En qué nivel trófico de la cadena alimenticia se encuentra el ser humano? Está fácil, ¿cierto? Sí, está fácil. Bueno. Y en el... Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Eso lo tenemos que responder en la misma guía o lo tenemos que responder en el cuaderno? Como tú quieras. Como tú quieras, lo puedes responder en la misma guía o lo puedes responder en el cuaderno, siempre y cuando me mandes la evidencia por la plataforma. Señor, o por el yo lo voy a correo. responder por la guía. Bueno, para... como ustedes quieran. ¿Listo? Bueno. ¡Ya pueden dejar! ¡Ey, que la profe explique! Bueno, en el cuarto punto dice, ¿de qué forma te puede afectar que falte un nivel trófico en la cadena alimenticia? Ojo, recuerden que las cadenas vienen en un orden. Si falta un orden en esa cadena, cada uno de los animales, de los seres vivos que está en ella, se puede ver afectado. Morirán. Exactamente. Bueno, ahí les ayudé a responder esa pregunta. Listo. Bueno, entonces esos 4 punticos, el que quiera hacerlo en la guía lo desarrolla, el que lo quiera hacer en el cuaderno lo hace. Por favor, de repetirme. Que es esta serpiente, se come a la rana. Luego encontramos a un carroñero que es el águila. Luego cuando esa serpiente haya muerto, el águila se alimenta de esa serpiente. Y por último encontramos a las bacterias, que las bacterias vienen siendo los descomponedores. Por el águila. Exactamente, ya cuando el águila... Muy bien, el águila... El ciclo de la vida. El águila cuando está en descomposición se alimenta las bacterias de ese material en descomposición. Listo. Bueno, ahora seguimos. Sí. Señor, pero porque algunas culebras se alimentan de huevos de los animales. Porque son carnívoras. Porque comen animales, otros animales, son carnívoros. Plancton. Bueno, entonces ahora vamos con la cadena alimenticia acuática. En esta cadena alimenticia vemos que los productores son el fitoplancton. ¿Qué es el fitoplancton? Son plantas acuáticas microscópicas que hay en el agua. Se parecen a las bacterias. Son parecidas muy bien, pero son plantas, no son bacterias. Son plantas acuáticas microscópicas que le dan el color al agua. Recuerden que el agua es transparente, el agua no tiene color. Y este fitoplancton le da el color al agua. Por eso es que el agua puede ser azul, puede ser verdoso, puede ser azul verdoso. O sea, de todas las tonalidades azules y verdes, ellos le dan el color al agua. ¿Listo? Señor, yo le tengo que preguntar una cosa. Hay un animal en el mar que se llama esponjas de mar. ¿De qué se alimentan? Ellos se alimentan de zooplancton, de este que está aquí en el segundo nivel. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. En el segundo nivel encontramos entonces el zooplancton. El zooplancton son animalitos microscópicos que hay en el agua. Y esos animales, sí. Perdón por interrumpirla, pero la foca, el tiburón se puede comer a la foca. Depende del medio donde están. Si están en un
Medio acuático frío, sí, puede ser. Señor, el tiburón se